Muy buenas noches, damos inicio al anuncio de los ganadores de la segunda edición del Festival de Cortometrajes Universitarios Ñepurumja. Antes de empezar queremos dar las gracias a todas las personas que hacen esto posible, a la Universidad del Pacífico, a los miembros del jurado, a los participantes y al público en general que nos viene siguiendo en esta edición online. Esta realmente ha sido una edición atípica y a pesar de todas las dificultades estamos muy contentos y orgullosos de poder realizar Ñepurumja un año más. Realmente realizamos Ñepurumja con mucho amor y esfuerzo y sobre todo con transparencia, con el fin de dar oportunidades y espacios a los estudiantes que son quienes nos impulsan. Y sin perder más tiempo vamos directamente con los miembros del jurado que van a estar anunciando a los ganadores por categoría. Hola a todos, antes que nada quiero agradecer un montón a toda la organización del Festival Ñepurumja por haberme hecho parte de esta segunda edición y a todos ustedes que están siguiendo este proceso, que estuvieron disfrutando de los cortometrajes y pedirles que todos los años estén ahí, estén presentes porque este espacio Ñepurumja es un lugar de visibilidad de todo lo que se está haciendo en términos audiovisuales en el sector estudiantil de nuestro país y es un espacio que debe ir creciendo cada vez más para que podamos ver las creaciones originales de los estudiantes audiovisual y estudiantes en general de todo el Paraguay. Así que mucha fuerza. Este año el área de producción fue sumamente difícil. Siempre que hay obras tan distintas entre sí, con calidades y particularidades de producción tan diferentes, es muy difícil calificar. Estuvo muy reñido el puntaje, pero llegamos a una conclusión finalmente teniendo en cuenta el grado de justamente complicaciones, dificultades, complejidad de la obra y todo lo que tuvieron que hacer los productores para que esa obra realmente fuera una obra completita, que llenara todas las expectativas y que se pueda aportar desde la producción a todo lo que se necesitaba para contar esa historia. Llegamos a una conclusión a pesar de lo reñido que fue, así que este año el premio va para Vive. Vive es el cortometraje ganador, así que muchísimas felicitaciones por el empeño y se nota que se pudo lograr un trabajo muy pero muy prolijo, así que felicitaciones con un mensaje muy bello también. Y este año hay una particularidad, con el hecho de que este es un festival estudiantil, aún no existen tantas categorías y es muy diferente, como les digo, muy variada la gama de obras que llegan. Así que creímos necesario hacer con los organizadores una mención especial para una obra que es realmente una obra muy bonita, pero muy distinta de todas las demás y que merece una mención especial. Así que también este año la mención especial para una obra de animación va para Ñepurume. Excelente cortometraje también, muy bello en la categoría animación. Así que felicitaciones a todos. Muy buenas noches a todo el público que sigue la transmisión del festival. Agradecida con los organizadores por invitarme a formar parte de esta segunda edición del Ñepurumja. Quiero felicitar a todos los competidores, ya que disfruté mucho al ver sus obras. Valoro el esfuerzo y dedicación que le dieron a cada una de ellas. Y quiero decirles que en la dirección de arte es una herramienta fundamental para el lenguaje audiovisual, ya que a través de este departamento podemos contar y contextualizar, dar vida y credibilidad a espacios y a personajes. Por ello, hubo un corto que destacó con su diseño conceptual, demostró un manejo de paleta de colores, texturas, iluminación, acordes a la historia, la caracterización de los personajes a través del vestuario y el maquillaje fue muy certera. Y sin más preámbulos, quiero decir que el premio a la mejor dirección de arte es para Catherine Hillman Reich
por el cortometraje Vive. Muchísimas felicidades a todo el equipo y especialmente a las directoras. Un abrazo enorme y que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias a todos los que están siguiendo el festival, también a los organizadores y organizadoras. No me pidan que pronuncie porque no me va a salir el nombre del festival, no me va a salir bien. Pero bueno, muy contento de formar parte nuevamente en esta segunda edición, en este caso. Y antes de decirles el ganador a la categoría Mejor Fotografía, me gustaría hacer dos menciones, porque hubo 3 cortometrajes que estuvieron a décimas unos de otros, así que si bien uno quedó ganador por una pequeña diferencia, quiero mencionar a los otros 2, que son Chacoí, con fotografía de Julian y Julius Reinhardt y Lorenzo Galeano. Y el otro corto es Si me dejas ahora, con fotografía de Yanaí Mayanga. Ellos dos son los cortos a los que le doy una mención especial, digamos, porque han hecho un gran trabajo de fotografía, realmente muy bueno, y tienen tanto mérito como el ganador. Como les digo, por muy poquita diferencia no han quedado en primer lugar. Y ahora sí les comunico cuál es el cortometraje ganador a Mejor Fotografía del festival, y es el cortometraje Vive, con fotografía de Pamela Soto. Así que muchas felicidades, Pamela, muchas felicidades a todo el equipo del cortometraje Vive, y nada, los dejo con los demás premios. Saludos. Muy buenas noches a todos los que están disfrutando del Festival Ñepurujá, a los organizadores, ¿verdad?, por haber creado una plataforma de difusión de cortometrajes muy interesante. Les agradezco por haberme hecho formar parte del jurado, y me toca ahora revelar la categoría de Mejor Guión. El cortometraje ganador es Vive. Muchas felicidades. Buenas noches a todos los participantes, a los organizadores del festival y a todas las personas que están siguiendo el festival a través de las redes sociales. Es para mí un orgullo volver a formar parte de este festival en su segunda edición, y la verdad que este año la competencia estuvo muy dura debido al alto nivel de todos los cortometrajes, y es así también en el ámbito del sonido. Sin embargo, el ganador de esta categoría se lo lleva debido al alto nivel de coherencia y expresividad logrado al combinar todos los elementos de la banda sonora en una mezcla precisa, claridad en los diálogos, coherencia en los planos sonoros y realismo en los efectos, además de una música que sigue y suma a la historia. El ganador de la categoría Mejor Sonido es Vive, el cortometraje Vive. Felicitaciones a todo el equipo de sonido y a todo el crew, que lo disfruten. Muy buenas noches, querido público inteligente y sensible, amante del audiovisual, y muy buenas noches a los organizadores de esta segunda edición del Festival de Cortos Universitarios Ñepurujá. Mi nombre es Marlene Sautú. Estoy muy agradecida por formar parte del jurado de esta segunda edición del Ñepurujá,
en donde tengo la ardua tarea de seleccionar a los ganadores correspondientes en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor. Este año ha sido una tarea muy difícil seleccionar a una sola ganadora y un solo ganador, ya que a lo largo de los 9 cortos que formaron parte de la selección oficial nos hemos encontrado con actuaciones maravillosas y deslumbrantes. Muchísimas gracias a todas las actrices y a todos los actores y así también a todos los directores. Antes de dar a conocer a los ganadores en ambas categorías, queremos agradecer de todo corazón primeramente a la gente maravillosa de la Universidad del Pacífico y también a los organizadores de Ñepurujá, que son Maya Chamorro, Carlos Aguilar, Sofía Villagra, Diego Florentín y la queridísima Daniela Candia. Gracias totales por hacer que esta segunda edición del Ñepurujá en este año 2020 sea una realidad. Así que bueno, también antes de dar a conocer a los ganadores, queremos recordar que el casting es la mitad del trabajo y con un buen casting la mitad de tu obra audiovisual ya está hecha. El cine es reflexión, el cine es pensamiento, pero sobre todas las cosas, el cine es pura emoción. Y con unas buenas actuaciones y con una buena actuación, es muy probable que la emoción traspase la pantalla y llegue al corazón del espectador. Así que a no descuidar este elemento muy importante a la hora de construir una obra audiovisual, que justamente es el elemento actoral. La historia es determinante, pero también asimismo la dirección actoral. Así que bueno. Ahora vamos a lo que nos compete, que es primeramente hablar de los nominados. En el rubro Mejor Actor, en esta segunda edición del Ñepurujá, los nominados en la categoría Mejor Actor son Rafael Cantalupi por Vive, Ismaías Colmán por Vive, Eduardo Cuco por Si Me Dejas Ahora, Javier Enciso por Chaco I, Mauricio Yortac o Mauricio Jortac por Cine Splendid y Héctor Losca por Curundú. Y el ganador de la categoría Mejor Actor en esta segunda edición del Festival Ñepurujá es Rafael Cantalupi por Vive. Rafael, para vos este premio, que esperemos lo disfrutes y muchísimas gracias por regalarnos una actuación maravillosa y genial. Ahora vamos con la categoría de Mejor Actriz. En esta segunda edición de Ñepurujá, las nominadas en el rubro Mejor Actriz son Katia Costa por Ocaso, Chris Knapp por Si Me Dejas Ahora, Andy Romero por Heroína, Ana Celina Martínez por Vive, Silveria Palacios por Curundú y Andy Romero nuevamente por Vive. Y la ganadora del rubro Mejor Actriz en esta segunda edición del Festival Ñepurujá es Chris Knapp por Si Me Dejas Ahora. Chris Knapp, muchísimas felicitaciones. Aquí este premio va para vos. Y gracias totales por regalarnos una actuación hermosa, maravillosa y magnífica. Ahora bien, ¿qué tuvimos en cuenta para seleccionar a los ganadores? Tuvimos en cuenta sentido de verdad, naturalidad, caracterización, apropiación del personaje y dominio de expresión vocal y expresión corporal. Y sobre todas las cosas yo tuve en cuenta para seleccionar a los ganadores el manejo de un lenguaje cinematográfico que se basa en la sutileza y en la economía de la expresividad. La capacidad de con poco contar mucho, la capacidad de justamente poder con menos contar mucho más. Lo amplificado es propio del teatro, pero la economía de la expresividad es muy propia de una actuación cinematográfica o una actuación ante cámaras, una actuación del audiovisual. Justamente el minimalismo, la economía y la sutileza son las características que tienen que ver con los tiempos que requiere la cámara. Así que para Rafael Cantalupi, ganador en la categoría Mejor Actor por Vive, muchísimas felicitaciones. Espero disfruten de su premio. Y para Chris Knapp, ganadora de la categoría Mejor Actriz por Si Me Dejas Ahora, muchísimas felicitaciones y que disfruten de su premio. Infinitas felicitaciones también a todas las actrices y todos los actores por habernos otorgado actuaciones deslumbrantes en esta segunda edición del Ñepurujá. Y gracias totales a toda la gente que votó, a toda la gente que nos acompañó
y a los organizadores por hacer posible que esta segunda edición del Ñepurujá en este 2020 sea una realidad. Mi nombre es Marlene Sautú y nos vemos en una segunda edición del Ñepurujá. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Felicitaciones a los ganadores y a los directores también. Y desde aquí le decimos gracias totales, gracias por todo, gracias por siempre. Besis, bye, bye, bye. Nos vemos. Chau, chau, chau. Buenas noches a todos los que están siguiendo el festival y a los organizadores de Ñepurujá. Bueno, primero que nada, en esta segunda edición, puedo decir que me tocó ver muy buenos cortometrajes, principalmente en montaje, en edición. Me parece que realmente el nivel del festival está con una vara súper alta, lo cual me pone muy feliz. Pero quiero hablar de un punto súper especial. El cortometraje que para mí fue el que se destacó es uno el cual no aplica a lo normal, sino que toma un desafío valientemente y reproduce un cortometraje el cual me parece simplemente excelente. Pero excelente ¿desde qué punto de vista? Excelente desde el punto de vista de la utilización de las transiciones, de los efectos, para hacer que la fluidez del montaje sea la correcta. ¿Y por qué hablo de un desafío distinto? Hablo de un desafío distinto porque estoy hablando de un cortometraje de animación. La animación requiere muchísimo más detalle a la hora de la elección de las transiciones y también requiere un trabajo mucho más fino en edición y en postproducción. Es por eso que para mí el ganador en la categoría Mejor Edición de este año es Ñepurume. Y el cortometraje ganador en la categoría Mejor Dirección es Cine Splendid. Queremos felicitar a todos los ganadores de esta segunda edición del festival. Agradecemos también a los miembros del jurado que con mucho profesionalismo eligieron al ganador de cada categoría. Y sin dar más vueltas, vamos a anunciar al mejor cortometraje por el voto del público. Y el ganador de la categoría a mejor cortometraje por el voto del público es... ¡Ocaso! El ganador es Ocaso con 1274 votos válidos. Realmente impactó la campaña que estuvieron haciendo todos los cortometrajistas como para conseguir sus votos y llegar a la gente. Y bueno, en este caso, Ocaso se destacó entre ellos. Y muchas felicidades realmente para el crew, para la directora, la producción, que estuvieron todos detrás de este hermoso cortometraje con una hermosa historia. Muchísimas felicidades por llevarse ese cariño del público. Y ahora el mejor cortometraje, voto del jurado, es para... ¡Vive! Muchísimas felicidades a Vive, que fue un cortometraje que se destacó no solo en esta, sino en varias categorías. Y por llevarse el premio al mejor cortometraje por el voto del jurado, se lleva nuestro premio en efectivo de 1.000.000 de guaraníes.
Muchísimas felicidades a Vive, a todos los cortometrajes premiados y a todos los cortometrajes que participaron en esta edición. Nos vemos el próximo año en Ñepurujá.